Oxford Nanopore, porque es mucho más práctico. El secuenciador es tamaño de un pendrive. Imagínense, ¿no? Un pendrive donde ustedes agreguen su muestra de ADN y lo pueden llevar al campo. Y con toda la información que se genera, tienen suficiente para hacer una tesis. Ahora, en cuanto a la robustez, obviamente el Sanger es la mejor técnica. Pero el problema con Sanger es que los fragmentos que se secuencian son muy cortos. Son de 900 pares de base. Entonces no hay mucha fidelidad en cuanto a secuenciamiento de fragmentos largos. Con Illumina y con Nanopore pueden secuenciar fragmentos más largos. Claro, el problema es que los fragmentos se pueden perder si es que no son correctamente capturados en estos vectores. Por eso es que hay una técnica donde hay una amplificación previa, que es la de la segunda reducción, donde ya se puede aumentar la cobertura de secuenciamiento, ¿no? Hasta un 99%. ¿Sí? Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Ahí voy en cuanto a lo que han debido haber discutido en biología molecular. Ojo, esto no es informática todavía. Esto es biología molecular. Donde ha debido haber llegado en biología molecular es al cambio en el dogma central de la biología molecular al dogma de las ómicas, donde en lugar de estudiar una sola molécula de ADN, una molécula de ARN o una molécula proteica, estudiar el complemento ómico a nivel global. O sea, en vez de estudiar un solo fragmento de ADN, estudiar todo el genoma. En vez de estudiar solamente una molécula de RNA, todo el transcriptoma, lo que deriva de un proceso llamado transcripción. O estudiar a partir de una proteína todo el conjunto de esta llamada proteoma. Entonces, estos tres niveles son, digamos así, los más fáciles de estudiar, porque son moléculas muy abundantes. Podemos estudiar el genoma a partir de la extracción de ADN, o el transcriptoma a partir de la extracción de ARN, que tienen dificultades un poco mayores, ¿no? Porque el ARN de por sí es mucho más fácil de degradar. Pero también podemos extraer todo el conjunto de proteínas de un organismo para analizar todo el proteoma completo. La principal dificultad es que no tenemos un método basado en proteínas para poder aumentar el nivel de producción de estas moléculas. La PCR sirve para qué? Para amplificar ADN. Es decir, de una copia de ADN ustedes pueden amplificar millones. Lo mismo para el ARN. Lo convierten en ADN complementario y de ahí amplifican millones. Pero para las proteínas no hay una técnica que amplifique una molécula proteica en millones de estas. ¿Sí? Entonces, ese es el que son problemas. Bueno, tenemos un video. Igual voy a dejar eso. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y cDNA? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan por biología molecular? ¿cDNA es cíclico? ¿Perdón? ¿Es cíclico? ¿Cíclico? No necesariamente. El ADN como tal del ADN-C o del cDNA. Complementario. ¿En qué sentido es complementario? Copia del ADN. ADN copia. ¿Ya? ¿En qué sentido es ADN copia? Cuando hablamos de ADN, no diferenciamos si es que es codificante o no codificante. ¿No? Si ustedes recuerdan la estructura de un gen, y eso es biología molecular, el ADN puede tener exones o intrones. ¿Sí? ¿Cuál de los componentes de un fragmento de un gen es codificante? ¿Un exón o un intrón? Un exón.
Y cuando hablamos de ADN complementario, ¿nos referimos a los dos tipos de fragmentos? No, solamente hablamos de la parte codificante. Solamente nos referimos a los exones. Entonces, obviamente, tienen mucha menor amplitud de tamaño, pero tienen mayor información codificante. ¿Codificante de qué? De proteínas. Ahora, si queremos hablar del análisis completo, por ejemplo, a nivel de las proteínas de un organismo, no podemos llevar a ese mismo nivel de amplificación con la técnica de la PCR. O sea, no hay una técnica que nos permita extraer proteínas y luego amplificarlas millones de veces. Por eso es que a este nivel ya no podemos hablar de secuenciamiento tipo Illumina ni de tipo Oxford Nanopore. Tenemos que emplear metodologías mucho más complejas, como la espectrometría de masas, por ejemplo, donde se detectan menores cantidades de moléculas del orden femtomolar. Femtomolar, cuando yo hablo de femtomolar, ¿a qué nivel me refiero? 10 a la menos ¿cuánto? Menos 14. 14 lo pongan en otro. Aprobo. Milimolar es 10 a la menos 6 de nota, menos 3. Micromolar, menos 6. Nanomolar, menos 9. ¿Y ahí qué sigue? Apomolar, 10 a la menos 2. Femtomolar, 15. Ahí se acuerdan, pero yo tengo esperanzas en ustedes, muchachos. Femtomolar es 10 a la menos 15. Entonces, 10 a la menos 15 de concentración de una molécula solamente puede ser detectado con ese tipo de metodologías del tipo espectrometría de masas. Entonces, imagínense trabajar a nivel proteómico proteínas que son poco abundantes. No es tan fácil. Y mucho más difícil es trabajar con metabolitos para analizar el metaboloma. Ustedes saben muy bien por bioquímica que hay metabolitos primarios y secundarios. Los primarios están involucrados con la producción de azúcares, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una planta que está siendo cultivada a nivel in vitro sufre la agresión de un insecto que se quiere comer sus hojas? ¿Cómo responde esa planta frente a esa agresión? No le va a lanzar su ADN, ¿no? Ni sus ARN, ni sus proteínas. Entonces, ¿cómo se defiende? O la agarra hojazos también al insecto. Puede ser eso. ¿Cómo se defiende entonces? Crea sustancia para que no sea Activa, adelante, rutas que están totalmente ocultas o inactivas y que involucran la producción de metabolitos secundarios, que de alguna manera pues van a interferir con la forma en la cual el insecto está comiendo sus hojas. Noten por favor que, al menos para mí, el nivel del metaboloma es el que refleja el potencial fenotípico de un organismo, porque es la máxima expresión al final de lo que va a tener en contacto con el ambiente. O sea, está bien estudiar ADN, ARN y proteínas, pero finalmente lo que define el fenotipo celular es el metaboloma. ¿Sí? Y seguro muchos de ustedes van a estudiar ese tipo de producción de metabolitos. Por ejemplo, los polialcanoatos, que seguro han estudiado en bacterias. Veo que hay mucho trabajo de investigación que están circulando en ese aspecto. U otros tipos de metabolitos importantes que solamente pueden ser detectados, por ejemplo, por resonancia magnética nuclear. Esa metodología, ¿dónde creen ustedes que en el Perú existe? ¿Habrá o no habrá algún instituto que trabaje con resonancia magnética nuclear? Muy pocos. Eso hay que poder ir investigando poco a poco cómo llegamos a ese alcance. Para secuenciamiento ya existe realmente mucha diversidad. Aquí en su universidad tienen ustedes un instituto de biología que tiene gran variedad de secuenciadores de ADN, pero todavía no dan el salto a la proteína.
ni mucho menos a la parte metabólica. Entonces, eso es lo que hay que ir aprovechando. Ahora, ¿dónde participa la bioinformática en todo esto? La bioinformática es transversal a todos estos aspectos, ya sea de genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, flujómica. Tienen un curso de ingeniería metabólica que es sumamente interesante de estudiar, que lo van a ver si te pasan bioinformática, obviamente, para poder entender cómo podemos regular el flujo del carbono, el flujo del oxígeno, del nitrógeno de un organismo, para que en lugar de producir biomasa, produzca un metabolismo secundario. Podemos modular su metabolismo para que se dirija hacia distintos tipos de productos específicos. Pero, ¿qué cosa de manera transversal tenemos que aplicar? Bioinformática. Y aquí yo les hago la siguiente pregunta, muchachos. Normalmente cuando ustedes trabajan diferentes tipos de datos a nivel estadístico, ¿con qué tipo de información trabajan? ¿Información o datos de manera continua o discreta? Cuando hablamos de datos de naturaleza continua o de naturaleza discreta. Por ejemplo, cuando miden la talla de un organismo en centímetros, de repente uno de ustedes mide 1,80 m, otro mide 1,75 m, otros miden 1,60 m o menos. Esos datos de la talla de un organismo, ¿de qué tipo son? ¿Continuos o discretos? Continuos, porque se miden en decimales. O sea, un individuo puede medir 1,65, otro mide 1,80, otro mide 1,79. Son datos de naturaleza continua. Pero si queremos hablar de las secuencias de ADN o de proteínas, serán igual de continuos. O sea, yo puedo decir que un fragmento de ADN tiene 252.3 nucleótidos. ¿Sí? ¿Puedo hablar de eso? O que una proteína tiene 384.2 aminoácidos. ¿Puedo referirme a eso? No, ¿cierto? Entonces, la estadística básica, clásica que les han enseñado ustedes aquí no aplica. Tenemos que hablar de una estadística del tipo no paramétrica, donde los datos son de naturaleza. ¿De qué naturaleza? Discreta. Son datos discretos. O sea, no podemos hablar de decimales, no. O bien 252 o bien 253, pero no punto y algo. Porque si no vamos a fraccionar una molécula, ¿sí?, en distintas maneras. No podemos hacer eso. Entonces ahí la estadística tiene que aplicarse a datos no paramétricos de naturaleza discreta. ¿Okay? Y luego, obviamente, hacer un análisis mucho más severo y más preciso de las bases de datos disponibles. ¿Okay? Y finalmente, con eso poder realizar simulaciones de cómo se comporta una célula. Eso es lo más interesante. No solamente describir las partes, sino cómo podemos hacer que finalmente un organismo se comporte a como uno realmente lo ha planteado a nivel de laboratorio. Pero depende mucho de qué tipo de organismo. Principalmente son bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Ahí viene el reto. Hasta aquí, jóvenes, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. O sea, muchos de los términos seguro de repente son nuevos o ya ustedes los conocen por cursos previos. Pero siempre es importante darle una concatenación a todos esos conceptos. Vamos, ¿algún comentario? Profesor, no entiendo, hay que explicar de nuevo. Profesor, ¿a qué se refiere con el flujo? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una secuencia de reacciones?
el metabolito A, que sería donde inicia una vía metabólica, se convierte en el metabolito B, que actúa como un intermediario, y este a su vez se convierte en el C y finalmente en el D. Eso es, entre comillas, una pequeña ruta metabólica, porque no estamos analizando si es que esta molécula A se ha originado en la reacción previa o si la molécula D se va a convertir posteriormente en otra. Entonces estamos analizando un pequeño flujo metabólico encasillado en estas 4 reacciones. Lo que nos interesa en este punto es saber, por ejemplo, cuánta cantidad del metabolito A se está consumiendo para producir B. Y eso es llevado a cabo por quién. ¿Quién convierte A en B? Una enzima. Una enzima con una tasa de reacción 1, por ejemplo. O el metabolito B en C. ¿Con qué tipo de reacción? R2, por ejemplo. O C en D. R3. Entonces yo puedo evaluar, miren, la conversión de un metabolito en otro a partir de las tasas de conversión. Y el flujoma, lo que en términos prácticos implica, es cuánta reacción yo voy a generar al inicio para poder convertir A finalmente en D. Pero eso sabiendo qué cosa. Primero, qué genes se activan, porque esas enzimas derivan de un gen. Luego, cómo se convierten en proteínas. Y luego, qué metabolitos están involucrados en esa ruta. Entonces, primero vamos en secuencia. Y a partir de ahí analizamos el flujo como tal. Y eso ya es mucho más matemático que otra cosa. Eso lo van a disfrutar con el profesor Ángel Castro más adelante. ¿Okay? Yo he dictado ingeniería metabólica, pero de una manera más laxa, pero el profesor Ángel Castro mucho más severo en ese aspecto. Y que vayan preparándose para el siguiente año. Los hombres bastante valerianos, ¿no? Para que se relajen, no sé. ¿Sí? Ya acabamos. Muy bien. Ahora, si nos centramos nuevamente en la bioinformática, existe un flujo de trabajo que ustedes no pueden de alguna manera olvidarse. Es decir, los científicos de la parte in vitro o in vivo han generado una gran cantidad de información que está almacenada en bases de datos disponibles. Eso es lo que vamos a revisar en un momento. A eso se le suma lo que en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido aumentando con respecto a las secuencias de ADN y proteínas. Es decir, metodologías como Illumina son sumamente frecuentes de mencionar, y eso ayuda a que toda esta información tenga que ser de manera procesada. ¿Quiénes procesan esa información? Es la gran pregunta. ¿Quiénes se encargan de administrar las bases de datos? Los bioinformáticos. Los bioinformáticos lidian con toda esta información generada día tras día, ¿sí? Semana tras semana, que son millones de datos que se van generando de manera continua, para llevarlo todo a la nube, ¿no? Porque es información que trabaja netamente virtual. Y esa información en la nube tiene que ser trabajada a través de un flujo, lo que en inglés se conoce como pipeline, que se puede traducir de mala manera en español como una cañería de tubos, pero no es el término específico, sino más bien es un flujo de trabajo específico donde los datos crudos son convertidos en datos analizables. Y esos datos analizables se convierten pues en publicaciones científicas. Ustedes van a ver muchos artículos que vamos a discutir en el curso generados netamente por análisis informático. Que ahí no hay ningún tubo de ensayo involucrado, por si acaso. Y eso es algo que yo quiero de alguna manera llegar a ustedes, porque hay que romper ese paradigma, ¿no? O sea, cuando yo comencé hace 10 años trabajando en la Universidad de San Marcos, me topé con muchos profesores que si en una tesis no veían un tubo de ensayo, una pipeta involucrada, no era tesis para ellos. Imagínense, a ese nivel.
¿Por qué? Porque solamente descargaban información de la base de datos y la analizaban por los métodos informáticos para generar la información. O sea, para ellos no era una tesis. Entonces, hemos tenido que lidiar ampliamente con ese tipo de idiosincrasia, porque es prácticamente romper un paradigma. Y ahora, recientemente, en los últimos 5 a 6 años, post pandemia inclusive, ya hay muchas tesis que solamente trabajan datos a nivel in situ. Entonces, eso es algo importante, por favor, que tomar en cuenta para este tipo de apreciaciones. Entonces, se puede generar información de suficiente calidad, inclusive publicable, solamente con análisis de datos informáticos. Pero obviamente ya depende del alcance de cada institución. Al menos en San Marcos estamos nosotros induciendo a que trabajen con ese tipo de información para generar datos de esa naturaleza. ¿Y ahora cómo vamos? Tienen todas las clases que ustedes tienen disponibles para poder trabajar a este nivel. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes van a estar de alguna manera pues visualizando en las pantallas de sus computadoras son básicamente las 4 letras del ADN, ATCG, o las 20 letras de los aminoácidos de la proteína. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, saben muy bien que cada aminoácido tiene una referencia de una letra. ¿Cuántos aminoácidos tienen las proteínas? En promedio. A 50 por ahí. 50. Sí. 50. Según me vino. Sí. Si hablamos de ADN, cuando nos referimos a la A, ¿qué cosa es? Adenina, muy bien. C, timina. C, citosina. Y G, guanina. Pero ese es para ADN. Y si queremos incluir el ARN, Feniletiamina por uracilo. la U, uracilo. ¿Qué pasa si yo quiero referirme a los nucleótidos del tipo purinas? ¿Cuáles son las purinas? La A y la G. ¿Qué letra yo debo usar para referirme a este tipo de nucleótidos? Purina. ¿Por qué comienza la purina? Con una P. Luego le sigue la U y luego le sigue la R. Entonces, si yo quiero usar R, me voy a referir tanto a la adenina y a la guanina. Ojo. ¿Qué pasa ahora si yo quiero referirme a las pirimidinas? ¿Cuáles son las pirimidinas? Citosina, timina, ¿sí? ¿Qué letra yo voy a usar para referirme a las pirimidinas? En inglés, pirimidina, ¿cómo se escribe? ¿Sí? Luego sigue la Y. Y entonces se refiere a citosina y timina. ¿Qué pasa si yo quiero referirme al apareamiento entre una adenina y una timina? Ese apareamiento comparado con el citosina guanina, ¿será débil o será fuerte? Débil. ¿Débil en inglés? La mayoría ha venido después porque supuestamente viene de inglés, ¿no? A ver, lo que viene del inglés, a ver. Débil en inglés, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? ¿O con qué letra comienza? Con la W. La W hace referencia a adenina y timina. ¿Y cuál es lo opuesto a débil? Fuerte. Fuerte. En Strong. inglés es Strong. strong. S. Pero la S hace referencia a citosina y
Y así ustedes van a ver otras nomenclaturas diferentes a lo que usualmente han discutido en biología molecular. Pero eso es solamente para nucleótidos. ¿Qué pasa ahora si yo quiero ir hacia los aminoácidos? Ahí está el letra. Aminoácidos. ¿Cómo clasificamos los aminoácidos? No, ese es fisiológico. Por ejemplo, hay un grupo muy importante que son los alifáticos. ¿Cuáles son los alifáticos? Los que tienen cadena carbonada formada por carbono C, hidrógeno nada más. ¿Quiénes se encajan en esa lista? Alanina, A, ¿qué más? Cabalina. Palina, muy bien. Sí. Luego, leucina, L. Y finalmente su isómero, la isoleucina. Entonces, son 4 aminoácidos de naturaleza alifática. Luego, ¿cuáles vendrían? Los Aromáticos. aromáticos. Esos aminoácidos aromáticos son aquellos que pueden darle una propiedad diferente a las proteínas, que les permite ser cuantificados en el rango de luz ultravioleta. ¿En qué rango específico? Lo visible. 200 o 80 nanómetros. ¿Cuáles son esos aminoácidos aromáticos? Fenilalanina. Muy bien, fenilalanina. ¿Qué más? ¿Qué más? La tirosina. La tirosina. ¿Qué letra sería asignada a la tirosina? Lo que hasta aquí no hay problema, ¿no? Miren, la alanina A, valina B, leucina L, isoleucina I. Ahí no hay problema en acordarse. Fenilalanina F. Pero tirosina, ¿qué letra le ponemos? ¿Ah? ¿Por qué le creen? Por inglés es tirosina. ¿Por qué la Y? ¿Por qué la Y para tirosina? La tirosina es precursora de qué hormona? Tiroides. De la tiroxina, con X. ¿Y en qué está involucrada esa hormona tiroxina? Biología básica. ¿En qué está involucrada la hormona tiroxina? En el metabolismo de ¿qué elemento? El yodo. ¿El yodo cómo se escribe? Con Y. Muy bien. Y tirosina. ¿Y cuál le falta en esa lista? Triptófano. El triptofano. ¿Qué letra le ponemos al triptofano? ¿Ah? ¿Y por qué no le doy? Porque le sale en su búsqueda de Google. ¿Por qué no le doy? ¿Qué de diferencia tiene la fenilalanina, la tirosina con respecto al triptofano? Químicamente hablando. Yo recuerdo mi examen final de química orgánica, cuando era estudiante, y el examen era una sola pregunta, donde decía, esquematice los 20 aminoácidos que están presentes en la proteína. Un punto por cada aminoácido bien dibujado. ¿No? Saqué 20 en todos los porcentajes. Y hasta ahora me acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre la fenilalanina, la tirosina y el triptofano? Cuando tiene anillo. Claro, por eso son aromáticos. La fenilalanina tiene un anillo homocíclico. ¿Sí? La tirosina tiene también un anillo homocíclico, pero
hidroxilado, y el triptofano, que como ustedes me han dicho es W. ¿Qué estructura química tendrá? ¿Será homocíclico? No, es un heterocíclico. Y está formado por dos anillos, uno con una base hidrogenada, que hace que su forma sea bastante particular para poder representarlo de una manera como una W. Ahí viene el término o la nomenclatura de la W para el triptofano. Eso no le van a explicar en ningún lugar. Entonces tenemos 4 alifáticos y tenemos 3 aromáticos. ¿Cuáles vendrían después de eso? ¿Qué grupo de aminoácidos vendrían? Los polares y los apolares. ¿Cuándo una molécula es polar? ¿Cuál es la definición de ser polar? ¿Cuándo una molécula es polar? Polar es cuando puede formar fuentes de hidrógeno y apolar cuando no. Hidrofílico. Por ejemplo, cuando ustedes quieren disolver la sal en agua, la sal está formada por cloro y sodio, ¿cierto? Cuando se disuelve en agua, ¿qué pasa con el cloro y el sodio? Se disocian, porque están unidos por cargas opuestas. ¿Qué pasa si ustedes quieren endulzar un vaso de agua? Le agregan glucosa, azúcar. Si agregan azúcar, el azúcar se disocia en su carbono, en su hidrógeno, en su oxígeno. Ya se separa la molécula de glucosa en sus elementos. ¿Qué pasa con la glucosa? Cuando ustedes agregan los cristales de glucosa, de azúcar a su vaso de leche, su café, ¿qué pasa con la glucosa? ¿Se disocia en sus elementos? ¿Qué forma entonces la glucosa con el agua para poder disolverse? Puente de hidrógeno. Entonces, toda aquella molécula polar es aquella que forma puentes de hidrógeno con el agua o con el solvente en el cual se encuentra. En esa lista entonces de moléculas o de aminoácidos polares se encuentran varios que ustedes tienen que acordarse. Ojo, esto es bioquímica, no sé en qué momento voy a saltar a la bioinformática, pero tienen que acordarse. En algún momento tenemos que avanzar con la bioinformática. ¿Cuáles son los aminoácidos polares? Para empezar, la asparragina. Símbolo de la asparragina, ¿se acuerdan? La N. Luego está la glutamina. Símbolo de la glutamina, la E. La Q. Y luego vienen los dos aminoácidos que tienen grupos OH, hidroxilados. Serina y treonina. Ahí están los 4 aminoácidos polares. Así como hay aminoácidos polares, vendrían luego los apolares, los que no forman fuente de hidrógeno con el agua. Comenzando por el más sencillo de todos. ¿Cuál es el aminoácido más sencillo de todos? El que tiene como grupo R un hidrógeno. Glicina. Muy bien. G. Luego le sigue el aminoácido más complejo de todos. Prolina. Exactamente. Prolina. Y luego vienen dos aminoácidos que tienen azufre. Metionina y cisteína. Metionina y cisteína. Metionina y cisteína. Y finalmente, ¿quiénes completan la lista? Los ácidos. Los de carga positiva. ¿Quiénes son los de carga positiva?
histidina, ¿qué más? Lisina, K, Arginina. y Arginina. arginina. ¿Y quiénes son los de carga negativa? Ácido glutámico. Ahí sí vienen los ácidos, ¿eh? El ácido glutámico, Y el ácido aspartico. la D, Y el aspartico. perdón, el ácido aspartico D Y el ácido glutámico. y el ácido glutámico. Perfecto. Ahí están los 20 aminoácidos que no pueden olvidarse, por favor, que esto ya viene de bioquímica, inclusive biología molecular, porque acá vamos a leer secuencias completas. Imagínense que les venga en el examen, ¿no?, una secuencia ya sea nucleotídico o aminoácido. Pero esto no es informática. ¿Cómo creen ustedes que las computadoras van a interpretar toda esa nomenclatura de letras? ¿Qué código usan las computadoras? Binario. Entonces el código binario básicamente es una interpretación de ceros y unos. Y como lo dijo un profesor mío de la Universidad de Harvard, quien sí básicamente no relaciona el código binario, o quien no interpreta esta información, o quien no es capaz de entender los ceros y unos, mejor que regrese a la parte bioquímica o biología molecular. Y solamente existen dos tipos de personas en este mundo: los que entienden ceros y unos y los que no entienden ceros y unos. Que una cosa es ser bioinformático de usuario, como ustedes van a ver muchas herramientas disponibles, pero otra cosa es ser bioinformático que desarrolle ese tipo de programas. Y ustedes se van a topar en informática con mucha variedad de programas, desde los que solamente se usan para la búsqueda de información, ¿no? Por ejemplo, está el PubMed, no sé si les ha gustado PubMed antes, para buscar referencias bibliográficas. Muchas de ellas no están libres, hay que pagar. ¿Qué usan para descargar artículos científicos? SciHub. ¿Qué de otro? O algunos pueden pagar $15 por un artículo publicado. No, es muy oneroso. Si lo hacen a buena hora, pero en realidad la ciencia debe ser abierta, debe ser libre. Por eso es que PubMed a veces representa pues un concepto medio oligárquico de la información científica, que poco a poco se está tratando de romper. Pero posteriormente hay herramientas como el UniProt, base de datos de proteínas. Está el mismo Swiss Model para producir estructuras proteicas. Está finalmente el BLAST como herramienta para búsqueda de secuencias, que es lo que vamos a interpretar con mayor énfasis en este curso. Y así, una gran variedad de páginas web que nos van a ayudar de alguna manera a interpretar la información biológica, pero lo importante es saber cómo funciona por dentro. ¿Qué lenguaje de programación creen ustedes que se usa para diseñar estos programas? Principalmente Python. Así que no sé cómo estén ustedes con Python. ¿Qué han hecho en programación? ¿Qué lenguaje han usado? Ya, entonces, de esta semana para la próxima tienen que aprender Python. Como sea. Se busca un tutorial de 40 Python, horas diarias. comienzan a revisar todos los comandos de Python. Python, recuerden, es un lenguaje de programación orientado a objetos, sumamente importante porque tiene todos los módulos para hacer informática. Porque si no usamos Python en bioinformática, olvídense, no es bioinformática. Sería introducción a la bioinformática, algo muy sencillo. Estamos en bioinformática. ¿Eh? Entonces, estas herramientas de algún lado derivan, principalmente Python. Ahora, cuando analizamos bases de datos, y ese es un punto importante de nuestra clase, nos vamos a topar con diferentes niveles de información. Seguro ustedes ya han revisado el HDI.
de alguna manera indirecta les han dicho ya entren a esta página y busquen algo. Pero no es la única fuente de secuencias. También tenemos el del Laboratorio de Biología Molecular Europeo, el MBL, que es el Instituto de Bioinformática Europeo, ENI. Y también tenemos el de DDBJ, que es de Asia, de Japón. O sea, son 3 niveles, miren, de información que almacenan secuencias nucleotídicas, proteicas, información de genomas completos, que van a de alguna manera estar concatenados o van a conversar entre ellos. Pero el gran problema con estas bases de datos es que no tienen el mismo código para una secuencia definida. Entonces hay que lidiar con el lenguaje del Big Bang, con el lenguaje del RBL, con el lenguaje del DDBJ, lamentablemente. Entonces no hay un consenso que aborde para una secuencia como tal que esté en las mismas 3 bases de datos de igual manera. ¿Sí? Eso vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Si queremos hablar del Gene Bank en realidad es un pedacito de toda esta base de datos que es el sistema ENIAC. ¿Quién administra esta base de datos? El consorcio norteamericano, el grupo de universidades que son top en Estados Unidos, Harvard, MIT, Columbia, todas las del lado este, incluyendo también Stanford, del lado oeste. Entonces son todas ellas las que administran ENTRES, GenBank, el archivo de lectura de secuencias, de secuenciamiento de genomas o transcriptomas. Y a partir del GenBank, seguro ustedes han consultado nucleótidos, o secuencias de genomas o secuencias de proteínas. Entonces, ese es un primer nivel de información al que todos nos aproximamos de alguna manera. ¿Sí? Eso es con respecto al sistema del NCBI. El sistema europeo del ministerio es mucho más ordenado, ¿sí? Mucho más informativo que el sistema americano. El sistema EBI del Instituto Bioinformático Europeo administra sus recursos de la siguiente manera. Ensemble, que es la que tiene información de vertebrados, genomas de invertebrados, metazoos, hongos, plantas y bacterias. El archivo nucleotídico europeo, ENA, y el archivo de genomas europeos. Imagínense cómo está bien concatenado, bien organizado, para que ustedes simplemente vayan y digiten la información. ¿Sí? Obviamente es con una visión mucho más biológica del asunto. Pero la que todavía está, digamos, en pañales es la de la base de datos asiática. Pero, ¿en qué sentido? La base de datos japonesa se centra primero en secuenciamiento de genomas, es el biosample, y también en metagenomas. ¿Cómo diferenciamos un genoma de un metagenoma? El término meta, ¿a qué ustedes pueden hacerle referencia? Metagenoma. Metado. ¿Cuál es la diferencia entre analizar un genoma y un metagenoma? Cuando quieren caracterizar una bacteria. Meta abarca todo. Ya, estoy cayendo a la base del latín. O sea, ustedes en microbiología les han enseñado que las bacterias tienen un medio de cultivo, ¿cierto? Y crecen a partir de colonias en una placa de cultivo. Esa bacteria individual, ¿cierto?, solamente puede crecer en esas condiciones de cultivo. Pero ¿qué pasa con aquellas bacterias que no crecen en ese medio de cultivo? Imagínense ustedes tener un extracto del intestino de un organismo. Ustedes quieren que habrá un solo tipo de bacterias. Pero ¿cómo sabemos que hay más tipos de bacterias? La microbiología clásica nos enseña de que tenemos que encontrar las condiciones de cultivo para esa bacteria en particular. Pero ¿qué pasa con aquellas bacterias que no son cultivables? O sea, que para encontrar su medio de cultivo específico habría que pasar años investigando.
Entonces, si yo quiero adentrarme al estudio de ese tipo de poblaciones bacterianas, mejor extraigo el ADN presente en toda esa muestra. Pero imagínense una extracción de DNA ambiental. Van ustedes a una laguna que está acá de Huaraz, a unas horas más, a 4.000 metros. Extraen todo el agua posible y a partir de ahí cultivan y extraen ADN. ¿Encontrarán ADN en esa muestra de agua? Claro, sí. O del intestino de un rumiante, de un organismo, ¿extraerán ADN? Claro. ¿Pero van a cultivar esas bacterias? Si extraen ustedes el ADN, ya de por sí tienen información sobre qué tipo de diversidad está presente a nivel microbiano. ¿No? Porque hay distintos genes marcadores que nos van a ayudar para ese fin. ¿Qué gen se usa para distinguir poblaciones bacterianas? Eso han debido verlo en microbiología. ¿Qué gen se usa para distinguir de las negativas, de las positivas? ¿Sí? ¿Qué gen se usa? El 16S. ¿Se acuerdan de ese gen? Bueno, entonces yo puedo distinguir diferentes poblaciones, proteobacterias, arqueobacterias, gram positivas, gram negativas, con solamente analizar la secuencia del gen 16S, que es un gen ribosomal, todo esto, ¿cuál? En el ribosoma están 16S, ¿quién más? Distintos tipos de proteínas ribosomales. Entonces, eso por favor es parte de la biología molecular, no pueden dejar de revisarlo. Si no, les dejo un libro sobre biología molecular para que estudien hasta la próxima semana. ¿Sí? Muy bien, entonces, con ese tipo de información, miren, al menos el DDBJ trabaja con biomuestras y bioproyectos de metagenomas completos. Eso es algo importante de concentrarnos en ese tipo de información. Pero a lo que voy con toda esta introducción es a lo siguiente. Ustedes al inicio van a estar en esta burbuja de usuarios de las herramientas informáticas. Van a hacer copiar, pegar, clic aquí, clic allá y nada más. Si ya quieren adentrarse a la parte de desarrollo, tendrían que aprender a desarrollar bases de datos. O, por ejemplo, desarrollar algoritmos, conociendo al menos R o Python y Linux. No sé si en algún momento le van a enseñar Linux a ustedes. O trabajar con diferentes niveles de arquitectura de datos. Cuando yo llevé estos cursos en la mención de informática en el Harvard Medical School, nos enseñaron no solamente la programación básica en Java. Java fue uno de los cursos básicos que nos tocó llevar, sino también la parte de estructura de datos, a cómo organizar información de manera concatenada, y finalmente algoritmos en biología molecular, en informática. Entonces es una estructura bastante interesante de curso que de alguna manera tratamos también de publicar en esta asignatura. Y en este punto ustedes pueden separar las herramientas informáticas en dos grandes niveles. Todas aquellas que están basadas en web de aquellas que están basadas en línea de comando. En nuestro curso vamos a introducirles, obviamente, primero el manejo de las bases de datos. En CBI, EBI y DDBJ, de todas maneras. También vamos a trabajar con búsquedas de genomas y también con algunos paquetes de acceso a información de secuencias. Pero ya en cursos posteriores, por ejemplo, hay un electivo de ómicas, ahí trabajamos netamente con línea de comando. Porque es importante que ustedes manejen, por ejemplo, Linux, tienen que aprender a manipular datos y los archivos generados, así como también Python y BioPython, que es una herramienta complementaria al lenguaje de programación Python. Entonces, miren, la informática, chicos, lejos de solamente ser una mera concatenación de información, seguro cuando le mencionan Java, en algún momento ustedes se acuerdan de que su computadora les pide actualizar Java. De repente es el único momento donde han visto Java.
pero en realidad Java es la máxima expresión de otros lenguajes como C y C++. Si tiene algún familiar de la parte ingenieril, seguro les han mencionado que han leído su manual de C y C++. O por ejemplo, cuando han hecho análisis estadístico, les han pedido usar SPSS, STAT, eso ya pasó de moda. Tenemos que usar R. Y R tiene una comunidad científica muy activa, porque prácticamente todos los módulos que ustedes aprenden en esos cursos básicos, ya en R están los comandos definidos. O sea, tenemos que actualizarnos en ese aspecto. Hay que perder el miedo a la programación. Y es muy fácil, es descargar, instalar y listo. En el caso particular de lo que vamos a hacer en nuestro curso, tenemos que usar Python. Por ejemplo, un programa muy sencillo en Python les va a ayudar a ustedes a interpretar un string. ¿Qué es un string? Es un tipo de objeto, ¿cierto? Por ejemplo, una secuencia nucleotídica será un string. ¿Sí o no? ¿Una secuencia de nucleótidos será un string? Claro. Yo puedo eso almacenarlo en una variable. Y ese string lo puedo leer. ¿De qué manera? En grupos de 3. ¿Qué voy a usar ahora para interpretar ese string de secuencia nucleotídica? ¿Qué tipo de variable? Un diccionario. ¿Se acuerdan del diccionario? Ya. Entonces, para cada triplete de nucleótido yo puedo considerar un tipo de aminoácido. Por ejemplo, metionina, valina, por así decirlo, treonina. Entonces puedo construir un pequeño algoritmo para traducir una secuencia nucleotídica a una secuencia de aminoácidos, que es lo que hace el código genético. Y que en realidad es parte de lo que han tenido que haber hecho en programación. Pero igual les voy a dejar el script para que lo practiquen. ¿Sí? Pero eso es importante. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Han trabajado ustedes con Google Colab? Ya, pues vamos a trabajar en Google Colab. Google Colab es una plataforma de programación presente en todas sus cuentas de Gmail para trabajar programación en Python de manera muy básica. Entonces yo periódicamente les voy a subir esos scripts en Python para poder realizar la parte de informática de nuestro curso. Bueno, como ven, informática es sinónimo de Python. Entonces, jovencitos, a todo esto, cuando queremos llegar al concepto de la informática, en realidad la informática es un área sumamente multidisciplinaria. Ya no es solamente una herramienta, como anteriormente se ha visualizado, de que están ahí en la computadora jugando a ser científicos. No. La informática ya se ha convertido en un área sumamente robusta por las metodologías que utiliza. En ese sentido, ustedes que vienen de las ciencias de la vida tienen mejor base que sus colegas de la ciencia de la computación, los ingenieros de sistemas, por ejemplo, que, como ustedes seguro van a ver, tratan de apoderarse de la informática porque piensan que es una aplicación de ellos. Todo lo contrario. Son ustedes los que tienen que entrar con mayor fuerza en área. ¿Por qué? Y acá hay un punto importante que siempre me gusta discutir a nivel de pregrado. Cuando ustedes les han explicado que la ADN polimerasa toma una cadena de ADN y sintetiza otra, ¿ustedes han visto ese proceso en algún momento? ¿O lo están imaginando en su cabeza a partir de un libro de texto? Bueno, eso era en mi tiempo, hace ya más de 20 años. Pero ustedes ahora tienen más recursos de simulación de procesos. Tienen videos en YouTube que de alguna manera explican ese proceso sumamente complicado. Entonces, su nivel de abstracción, porque se supone que han pasado bioquímica y están llegando aquí por algo, su nivel de abstracción es mucho mayor que el de un investigador que viene de la ciencia de la computación, que tiene una matemática más rígida.
Entonces, eso ya a usted le da un plus. Imaginarse los procesos biológicos ya es un plus para poder entrar de lleno en la parte bioinformática. O sea, su nivel de abstracción de elementos. Y recuerden, la abstracción en bioinformática es sumamente fundamental. ¿Y a esto qué se le va a sumar? Que a ustedes les gusta la estadística, efectivamente. Les encanta. ¿Cuáles son los tipos de distribución de datos? ¿Se acuerdan de la distribución normal o no? ¿Cómo creen ustedes que están distribuidos los datos en una base de datos? ¿Se acuerdan de la distribución de Poisson? No Poisson, Poisson es como se lee, es Poisson en francés. Distribución de Poisson. ¿Se acuerdan o no de eso? Tienen que acordarse, muchachos. Y aparte, sus conceptos matemáticos. ¿Llegaron a ver transformadas de Fourier en matemáticas? Derivadas, integrales al menos. ¿Qué es el área bajo la curva? Una integral. ¿Cómo se interpreta el área bajo la curva? Como una Integral. integral. Entonces, eso tiene que traerlo acá. Son pedacitos de información que van a alimentar la parte de informática. Por eso, muchachos, miren, es que la investigación en informática ya no es solamente una mera utilización de paquetes, de interpretación de información, no. En realidad ya se convierte en una disciplina, del mismo nivel inclusive que en la biología celular, biología molecular. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los datos que analizan, o que se analizan, luego de secuenciar un genoma? ¿Quién ayuda a ensamblar toda esa información nucleotídica en pedacitos para poder al menos organizar los genes de un sentido particular? Todos aquellos que trabajan en la bioinformática genómica. Y ellos en realidad tienen un rol muy importante porque imaginen trabajar con un rompecabezas de 10 millones de piezas. ¿Cómo sé cuál comienza y dónde acaba? ¿Será fácil secuenciar y luego ensamblar un genoma? O sea, hay un secuenciamiento netamente de novo, que es mucho más complejo, pero hay un secuenciamiento donde hay por lo menos un genoma de referencia. Por ejemplo, el genoma humano tiene un genoma de referencia para poder ensamblar otro tipo de genoma. Pero en este tipo de informática trabaja un concepto muy importante que es el data mining, o la minería de datos. Es un concepto muy aplicado en ciencias sociales, donde por ejemplo las empresas, ustedes seguro han visto en algún momento, que están ahí conversando y ven en su celular que justo les sale la publicidad del tema que han estado conversando. ¿No? O sea, han estado conversando, no sé, de zapatos, y justo en el Facebook sale publicidad de zapatos de distintos tipos de precios. ¿Qué cosas están haciendo en esas redes sociales? Pues están espiando, en términos prácticos. Y eso alimenta una base de datos para ofrecerles a ustedes algo como consumidores. ¿Sí? Entonces, esas partes sociales, miren, de cómo se utiliza la información disponible, es parte del data mining. Solo que la bioinformática utiliza pues la parte blanca, digamos así, del proceso, la parte clara, no la parte oscura. Porque lo otro ya es más para manipulación a nivel social, ingeniería social, es otra cosa diferente. Entonces, todos aquellos que están involucrados con el ensamblaje de genomas, con la interpretación de genomas, metagenomas, diversidad genética, es data mining, bioinformática genómica. Pero ahí no quedan. Luego están los que analizan la parte funcional de ese proceso. Es decir, ese gen producirá algo, alguna proteína importante, ese gen tendrá alguna mutación, alguna variable, si comparo la población americana con la población europea. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un medicamento pasa por los filtros preclínicos y clínicos y finalmente es liberado al mercado? Ustedes lo consumen y ven que ese medicamento de repente no es eficaz. ¿Qué puede estar pasando ahí? Si ya pasó por varios filtros. Ustedes han escuchado esa expresión de que el peruano tiene tanto de indio como de mandinga. ¿Sí o no? ¿Nunca la han escuchado?
¿A qué se debe esa frase tan particular? Que nuestro acervo genético resulta pues la mezcla de razas europeas, indias, cholas, negras, de todo tipo. Pero yo les pregunto, un fármaco que es probado en la población asiática es eficaz. Ese mismo fármaco es probado en la población europea, es eficaz. Cuando se prueba en nuestro país, con toda esta gran diversidad genética, ¿será igual de eficaz? ¿Creen ustedes? Aunque algunos tienen reacciones adversas a los fármacos. Es porque nuestro acervo genético se basa en diferencias en las cuales los fármacos son metabolizados. Por eso es que hay un área muy importante que es la farmacogenomía. Variaciones muy puntuales de enzimas mitocondriales hacen que un fármaco sea más o menos eficaz en el cuerpo. Por eso que el dicho, ¿no? Que el terreno tiene tanto de hilo como de magnesio. Y hay muchos grupos que están investigando, por ejemplo, las poblaciones ancestrales. Caral, por ejemplo, la ciudad más antigua de Sudamérica, ha encontrado momias y están secuenciando el ADN de esas momias. ¿Para qué? Para ver a qué enfermedades estaban expuestos los antiguos peruanos. Y cómo luego de la colonización hemos tenido pues esa, en algunos casos mejora, en otros casos perjuicio de nuestro acervo genético. Entonces ya no podemos hablar en términos prácticos de razas. Ya no hay razas. Lo que hay son linajes genéticos. Y cada linaje genético tiene un perfil específico. Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros de también incluir, porque cada perfil genético tiene su propio perfil de expresión genética diferencial. Entonces, no somos necesariamente idénticos al 99.9% como lo dice la genómica. Entonces, cada individuo responde de manera diferencial frente a esos factores. Y donde yo más me dedico es en la parte de la bioinformática de biomoléculas, donde ya analizamos a las proteínas como su máxima expresión, el producto final de la expresión genética, como estas proteínas pueden sufrir también modificaciones producto de alguna mutación, de alguna alteración genética, y eso cómo repercute finalmente en su función. Normalmente estamos trabajando a nivel de proteínas terapéuticas, haciendo un fenómeno de expresión a nivel recombinante. Eso lo van a ver más en ingeniería genética. Y a partir de ahí postular nuevos tipos de medicamentos a partir de proteínas modificadas. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a puntualizar todavía en la unidad número 4 de nuestro curso, o la unidad número 3. Diseño de algoritmos para visualizar modelos moleculares y para predecir la estructura 3D de la proteína. ¿Cuál ha sido el grupo o los investigadores que ganaron el Premio Nobel de Medicina del año pasado? David Hassabis. ¿En qué área han trabajado? Él creó AlphaFold. No, en medicina. ¿Cuál es el tópico en el cual han trabajado los que ganaron el Premio Nobel de Medicina el año pasado? ¿Nada? Ustedes que son en parte investigadores. ¿En qué ganaron ese premio Nobel? ¿Qué estudiaron? Los microARN. Los microARN como parte de un mecanismo muy particular de la expresión genética que regula qué genes pasan a ser proteínas y cuáles no. Y esos microARN son marcadores, por ejemplo, del pronóstico de enfermedades como el cáncer. Y en el caso de los que ganaron premio Nobel de Química, ahí sí viene lo que su compañero menciona. Dos científicos, el señor David Baker, de la Universidad de Washington, el Instituto de Protein Science, que ha diseñado moléculas proteicas de la nada, sin necesidad de tener una base de la secuencia. Conociendo qué cosa, la parte de la cinética enzimática, un curso que ustedes no sé si van a llevar o están llevando. Estamos llegando. Entonces, a partir de ahí salió un premio Nobel. Y luego están los que diseñaron el algoritmo AlphaFold de la empresa DeepMind de Google, que permite reconstruir una proteína a partir de la secuencia
aminoácidos, ¿no? Miren cómo el poder de la biología computacional está tomando pues ya grandes amplitudes. Pero eso es importante, por favor, para poder distinguir lo que vamos a dar en este curso. Juancito, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. De repente ha sido mucha información. ¿Todos han firmado la asistencia? Sí.